Hola, aquí estamos otra vez con un segundo video hablando de política, hablando de derecha e izquierda. Quiero empezar en este video recordando un pensamiento de Ronald Reagan, un presidente norteamericano que fue muy importante, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, que dijo: el gobierno no es la solución de nuestros problemas, el gobierno es el problema, él es el problema. Por lo tanto, cada vez que le pides a un gobierno que te ayude y que te solucione un problema, él está creando otro problema. Hay muchas maneras, como les decía anteriormente, de robar. Los gobiernos te están robando de una manera increíble, te están llevando dinero, no importa que tú seas pobre, no importa que tú no pagues impuestos, el gobierno te está robando. Y tu gobierno es socialista. Hay muchas personas que confunden muchos conceptos y, por ejemplo, dicen: ok, yo soy socialista pero no soy comunista, porque yo creo en las políticas sociales y no, y no en lo que hay, por ejemplo, en Cuba, en otros países de extrema izquierda. Y están tan equivocados porque la causa que hoy en día existan países como Venezuela y como Cuba es culpa de las pequeñas políticas sociales que había en un país. Es decir, las políticas sociales van como un círculo vicioso, creando más políticas sociales, crea más pobres, crea más necesitados, los reproduce, los multiplica, porque las políticas sociales lo que hacen es multiplicar a los pobres hasta que llega al extremo. Algunas personas piensan que el socialismo y el comunismo es lo mismo, o no es lo mismo, disculpen, dicen que no es lo mismo, y eso es algo bien falso. A ver, el comunismo, que es vivir en una comunidad donde las personas sean tan buenas, tan nobles, que trabajen y que no cobren por trabajar, sino que solamente consuman lo que necesitan, es una falsa. Nosotros hemos acostumbrado a decir que es una utopía, refiriendo a que es algo que no puede existir, que no va a existir, que nadie puede, que eso es algo tan idealista que no funciona. Pero no quiero que confundan y vayan a pensar que cuando uno dice que el comunismo es idealista, es algo tan genial, tan bueno, tan maravilloso, que no puede existir. No, es un disparate. El comunismo plantea que tú vas a trabajar solo por lo que necesitas. Y la pregunta es: ¿quién decide lo que yo necesito? Cada ser humano necesita algo diferente. Es posible que alguien piense que un gobierno que te dé una casita, un carrito, un trabajo, ya te dio lo que tú necesitabas. ¿Y quién dijo que eso es lo que yo necesitaba? Quizás lo que yo necesite sea viajar por el mundo. No quiero ni casa ni carro. Y quizás lo que necesite mi amigo es tener una piscina. Él no quiere casa, él no quiere carro, él solo quiere tener una piscina. Y tengo otro amigo que lo único que quiere tener es un carro. Él no quiere casa, no quiere piscina, no quiere nada. Quiere un carro, quiere el mejor carro, el más lindo. Todos los años quiere cambiarlo por uno, el último que salió. Por lo tanto, ¿quién decide cuál es mi necesidad? A cada cual según su trabajo, a cada cual según su necesidad, plantea el socialismo o el comunismo. Y la pregunta es: ¿quién decide cuál es mi necesidad? Tienes que eliminar mi libertad para entonces decidir tú cuál es mi necesidad. Y esa es la falsa del socialismo, del comunismo. Por lo tanto, podemos entender que el comunismo, ese demonio del comunismo, no existe ni podrá existir nunca, a menos que sea bajo la fuerza, pero tampoco no funciona. Entonces nos quedamos con que todo lo que hay en Cuba es socialismo, pero lo que hay en Venezuela es socialismo, y lo que hay en México es socialismo, y lo que hay en cualquier otro lugar de estos países de Latinoamérica es socialismo. Creo, con la excepción de Uruguay, que tiene un corte un poquito más a la derecha. Todos los demás países de Latinoamérica son de corte izquierdista, centro izquierda. Ahora, estos gobiernos, que son unos parásitos, necesitan robar y tienen muchas maneras de hacerlo. Yo he podido descubrir algunas, y uno de ellos son los impuestos. Los impuestos es el dinero que el gobierno te quita para él mantenerse, y que es obligatorio, y que más lo hace a punta de pistola. Es el dinero que tú tienes que pagar, que te lo descuentan en cada centro de trabajo, pero si por casualidad ganas cash, no te lo descuentan, pues lo tienes que pagar al final del año. Pero ese no es ni por asomo la única manera en que el gobierno te quita dinero. Cuando
En tu país van a vender cualquier cosa de que venga del exterior. Desde un auto hasta una brocha para pintarse las uñas a una mujer, o una crema para el pelo, o una maquinita de afeitar. El negociante, el comprador, la persona que va a comprar este producto en el exterior, compra el producto a un precio. Cuando llega a tu país, la aduana le cobra por el proceso de entregarle su producto, cosa que me parece justo porque la aduana es la encargada de verificar que tú estés comprando un producto que puede entrar al país, que no estás metiendo droga, que no estás metiendo algo que sea falso, y tú tienes que pagar la aduana. Pero después el gobierno te pide que le pagues aranceles. No existe justificación alguna en el mundo entero para cobrar aranceles. Es decir, de la nada, el gobierno te dice, para poder importar un producto, tienes que darme el 15%, el 8%, el 12%, el 20% del valor del producto. ¿Por qué? Es decir, ¿qué hiciste tú para que yo tenga que pagarte ese dinero? Ah, no, es para el permiso para que puedas entrarlo aquí. Pero ¿por qué yo tengo que pedirte permiso para entrar un producto que voy a vender? Supongamos que el producto que tú vas a vender lo compraste en $10. Pagaste el barco que lo trajo a tu país, pagaste la aduana y el gobierno te dice que tienes que darle $1 o dos por cada producto que compraste. Después llegas al lugar donde tienen los trabajadores, donde pagaste llevarlo hasta el lugar donde lo vas a vender. Y después que lo vendes, el gobierno quiere que tú le des un 20, un 30%, un 25%, lo que sea, de impuestos por la venta de ese producto. Entonces un producto que tú compraste en $10 y que hubiera sido factible venderlo en 20, lo estás vendiendo en 60. ¿Por culpa de quién? Del gobierno. Porque te ves obligado a pagarle esa descomunal cantidad de dinero al gobierno. Ahora, ¿quién es el que termina perdiendo? El que va a comprar el producto. ¿Y quién es el que va a comprar el producto? El pueblo. Así funciona el socialismo. Creando y robando. Así funcionan los gobiernos. Ahora, si tienes una casa, tú compraste una casa, la pagaste, pasaste 30 años pagándola, o quizás tuviste el dinero, la pagaste en 10 años, o la pagaste en el momento. Tienes una casa, el gobierno dice que tú tienes que pagarle impuestos sobre la propiedad que tú tienes. ¿Pero por qué yo tengo que pagarte impuestos sobre la propiedad? ¿Quién te hizo a ti dueño de toda la tierra para yo tener que pagarte impuestos para la propiedad? Los socialistas, que siempre han estado inventando impuestos, inventaron, ya te he dicho dos, los aranceles, impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre la renta. Es decir, si por demás tú tienes más de una casa y la otra la estás rentando, él quiere que tú le pagues por rentar la casa. Impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre la renta, aranceles, impuestos sobre la muerte. Tú eres una persona que tienes un buen trabajo, vives toda tu vida trabajando y tienes unos ahorros con un propósito X, y de pronto tienes 50 años, tienes en el banco $50,000 guardados, con algún tipo de sueño, con algún tipo de propósito X. Y tuviste un accidente en el trabajo, en la calle, te dio un infarto, una enfermedad terminal, y te mueres. Tus hijos o tu esposa van a cobrar ese dinero al banco. Mira, mi esposo tiene una cuenta acá, tiene $50,000, yo vengo a buscar ese dinero. Y el banco te dice, sí, pero el gobierno cobra impuestos sobre la muerte. Yo no sé ese impuesto sobre la muerte cuánto será en cualquier país de Latinoamérica. Aquí en los Estados Unidos el 45%. Los socialistas del Partido Demócrata, la señora Hillary Clinton, quería subirlo a 60%. Y Donald Trump quería bajarlo a 0. No sé al final qué habrá pasado, no sé los detalles de eso. ¿Qué habrá pasado si por fin se bajó a 0? La cosa es que tu esposo, el esposo de esta señora hipotética,
para ahorrar ese dinero en el banco, había pagado los impuestos de ese dinero. Es decir, cada vez que él cobró su salario, pagaba lo que tenía que pagar él. Y ese dinero limpio estaba en una cuenta de ahorro. Y simplemente porque murió, su familia no puede heredar ese dinero 100%. Igual pasa cuando heredas una propiedad. Ellos dicen, vamos a suponer que te estén cobrando el 45%, como es aquí en Estados Unidos. Acabas de heredar una casa, tu abuela murió, esta casa es para mi nieto, el nieto va a buscar la casa. Dice, oye, una casa grande, una casa vale $250,000. El 45% son 102,000 pesos, es lo que tienes que pagar por heredar la casa. Si mi abuela había pagado la casa, me la está dejando a mí. No, pero la casa vale 250,000, tienes que pagarle. Entonces, mucha gente tiene que terminar vendiendo la propiedad, pagando la parte del gobierno y con el otro dinero comprando una propiedad más económica. Porque el gobierno se tomó el deseo de cobrarte un impuesto sobre la renta sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de nada lógico. Ese gobierno parásito, ese gobierno vividor, terminó por crearte una situación económica terrible y robarte, que eso es lo que hacen los gobiernos, robar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te explicaría un presidente socialista como el expresidente Correa, que anda huyendo de su país, de Ecuador, por ladrón, y que ahora se manifiesta en contra del nuevo presidente de Venezuela, porque el asesino y criminal de Maduro, así, defendiendo al criminal de Maduro, y en su intervención hubo una parte donde dice que los países de Latinoamérica son pobres por culpa de Estados Unidos. No hay disparate más grande que ese. Señor, si en el momento en que el país ha dejado de ser de derecha o de centro izquierda, porque no son de derecha ninguno, y ha llegado a la presidencia un presidente de derecha, bueno, entonces ya tú no vas a permitir que Estados Unidos te siga robando, ¿verdad? ¿Y por qué entonces el país se vuelve más pobre? ¿Por qué cuando tú implantas políticas sociales vuelves el país más pobre? ¿Te has preguntado eso? Bueno, te voy a demostrar, te voy a hacer una comparación del ejemplo que te puse anteriormente. Te puse en el video anterior, te decía cómo era que funcionaba la educación. Cómo el 60% del dinero del presupuesto de educación en Estados Unidos no iba a las escuelas. En México el 80%, en Argentina el 90%. Te voy a hablar de cómo sería si el país fuera de derecha. Primero que nada, no existiría ninguna escuela pública. Todas las escuelas fuesen privadas y pertenecerían a instituciones como iglesias católicas, iglesias evangélicas, etc. Lugares donde se enseñarían valores. No hay que adoctrinar a nadie, no hay que enseñarle religión a nadie, pero valores como decir buenos días, como respetar a los demás, donde no hace falta ninguna nueva ley a favor de los homosexuales, a favor de las mujeres, porque en estos lugares se enseña el respeto entre las personas. Y el gobierno pagaría un voucher, un cheque, por cada estudiante que se lo pidiera. Primero, el costo sería mucho, pero mucho más barato, mucho más económico que mantener a esos cientos de trabajadores públicos de las escuelas públicas. Sería mucho más económico. Cualquiera que sepa un poquito de economía sabe que es así. Pero no solo sería más económico, sino que sería cada año sería más económico. A medida que el pueblo vaya saliendo de la miseria por sí mismo y vaya levantando, más personas van a dejar de recibir ese voucher. Porque cuando usted va a recibir el voucher, usted llega y aplica en el gobierno y le dice, mire, yo necesito una ayuda para llevar a mi hijo a la escuela que usted escoge. Es decir, como usted no va a pagar la escuela, la va a pagar el gobierno, usted no tiene que
decir, no, yo no puedo ir a una escuela de rico. Usted va a la escuela que usted quiera. Cuando usted llega al gobierno y aplica, trae un papel de la escuela donde usted quiere llevar a su hijo. Un documento que viene con los datos de la escuela, el nombre de su hijo. Usted se lo entrega en la aplicación. El gobierno le va a hacer una aplicación a usted y a su esposo, o sea, a la madre, al padre de este niño, a los padres de este niño, y le va a decir, ok, mire, por lo que ganan ustedes, la escuela está pidiendo $6,000, $8,000, $10,000, las escuelas más caras y más lujosas que existen al año. Por sus entradas, usted puede pagar $1,000 al año, nosotros le vamos a dar 9,000. Y $1,000 al año serían como $80 mensuales. Es algo que puede pagar los padres. Los padres van a decir, ok, estamos de acuerdo. Entonces el gobierno hace un cheque, no se lo da a usted, le hace un hago contar, un documento, un hago contar de que ese niño, el gobierno está dispuesto a pagarle ese monto, usted se lo lleva a la escuela y la escuela se encarga, por medio de ese documento, a cobrárselo al gobierno. Ellos se ponen de acuerdo porque ya el gobierno le dio un hago contar, un sí, yo estoy de acuerdo en pagar ese voucher. Y usted como padre, pues entonces lleva a su hijo a la escuela que sí. Si ese año, ese curso, usted está inconforme con cualquier situación en la escuela, usted puede mover a su hijo de su escuela para otra escuela y volver a pedir el voucher el próximo año. Ahora, a medida que su situación económica va mejorando, la de usted o la de su pareja, sea matrimonio, los padres de este muchacho, el monto del voucher es más pequeño. Y de esa manera, la ayuda social va disminuyendo y no creciendo. No sucede así en la escuela pública. Si tú ahora mismo en una escuela pública votaras a la mitad de los niños y dejaras la escuela en la mitad, el gobierno no se ahorraría ni $1. Porque todo el almatroste de trabajadores sociales seguiría siendo, de trabajadores públicos seguirían siendo los mismos. Tendría que seguir pagándole a un ministro de Educación, a toda esa lista, y tendría que seguir pagando a los mismos profesores. No podría votar ningún profesor porque los otros alumnos que quedaron ahí. Es decir, que a la escuela pública solo es un gasto que va creciendo, mientras que una escuela privada con voucher es un gasto que va disminuyendo cada vez más. Así sería todo. Por ejemplo, el médico, no hay nada más fácil que un seguro del gobierno, un seguro para todo el mundo. Todo el que trabaje tiene un seguro. Se te descuenta de tu salario, como te descuentan tus impuestos, que debían ser mucho más bajos de lo que te están descontando. Y con ese monto, tú puedes llevar, ¿cómo se llama? Un seguro médico, pero ir a doctores privados. Doctores privados que están obligados a decirle tanto al gobierno como al cliente cuánto es lo que cobran por cada una de las cosas. Y en dependencia del doctor que tú escojas para que te atienda, el monto que te van a cobrar es más alto, más chico en ese seguro. Por eso te conviene más buscarte doctores más económicos. Eso obligaría a los doctores a bajar el monto de lo que están cobrando. No como algunos que se aprovechan de los seguros y están cobrando $800, $1,000 por un par de guantes o un par de medias y cosas así. Esa es la idea de cómo funcionaría el capitalismo. En los próximos videos vamos a seguir hablando de cómo debe funcionar un gobierno pequeño, un gobierno anarcocapitalista, un gobierno minarquista pequeño. ¿Qué es lo que ese gobierno tiene que sí tener fuerte, sí bien grande, sí bien poderoso, que no lo tienen? Ningún gobierno de América Latina lo tiene. ¿Qué es lo que tiene que tener bien seguro? ¿Y cómo funcionaría una sociedad libre? Vamos a seguir hablando de estos temas económicos en los próximos videos. Si usted tiene alguna pregunta y quiere que la atendamos acá, pues escríbanos por correo y si no en los comentarios, y así yo podré compartir con ustedes alguna pregunta. Tenemos nuevos videos y vamos a hablar cómo funcionaría una sociedad diferente y por qué las políticas sociales hacen mucho más daño que bien. Que tenga un lindo día.